A la muerte de Jaime II de Aragón, el contencioso del Reino de Mallorca crecía. Jaime II renunció a sus derechos sobre la corona de Mallorca a cambio de la condonación de la deuda adquirida por esta con motivo de la toma de Cerdeña, lo que llevó al Reino de Mallorca a la bancarrota. Por su parte, en Portugal, Alfonso IV libraba una guerra contra su hermanastro Alfonso Sánchez, que acabó siendo desterrado. En 1327 muere Jaime II de Aragón y asciende al trono su hijo Alfonso IV, el Benigno, durante cuyo reinado aparecen ya indicios de la profunda crisis que tanto afectará a la corona de Aragón y a Europa entera. Crisis que fue económica, social y política. A los 2 años de su coronación iniciará una campaña sobre Génova, campaña para la que pedirá ayuda a Jaime III de Mallorca, que se la prestará en medio de una gran oposición popular. El mismo año 1327 fallecía Teresa de Entenza, la esposa de Alfonso IV, que 2 años después casará con Leonor de Castilla. En 1328 muere Carlos I de Navarra y IV de Francia, finalizando con él la dinastía de los Capetos, ya que murió sin descendencia masculina, algo que tuvo repercusión directa sobre Navarra, ya que desde ese momento el rey de Francia dejó de ser rey de Navarra, donde fue proclamada reina Juana II, hija del rey de Francia Luis I de Navarra y X de Francia. Durante su reinado se produjo el amejoramiento del fuero general navarro, con el que se pretendía consolidar el poder real frente a la nobleza. Se dio entrada en cortes a la burguesía urbana. Se abordó una reforma administrativa y fueron creados órganos de gobierno, así como el Consejo Real. Ese mismo año tuvo lugar una persecución de judíos que acabaron huyendo a Aragón, mientras en Navarra se creaba un tribunal para descubrir a los autores de esa persecución. Mientras, en Valencia se conoció un florecimiento con la promulgación de la jurisdicción alfonsina, que no es sino un intento de unificar el derecho, teniendo como base el derecho valenciano por parte de Alfonso II de Valencia y IV de Aragón. Alfonso reforzaba las relaciones con Castilla al haber casado en segundas nupcias con la princesa Leonor, mientras iniciaba una cruzada contra el reino nazarí el año 1329, que le costó la pérdida de Orihuela y de Elche. Pero esa virtuosa acción se vio manchada por las donaciones que estaba haciendo a los hijos tenidos con Leonor de Castilla, lo que, unido al alejamiento de los hijos del primer matrimonio, provocó una gran indignación popular que fue denunciada por Guillermo de Vinatea y agrió las relaciones con el primogénito, futuro Pedro IV. No tuvo Alfonso grandes éxitos en el terreno militar, siendo que los conflictos proliferaban. Así, Cerdeña se sublevó contra los administradores aragoneses con el apoyo de Génova y de Pisa. Otro tanto sucedió en Córcega. La Armada de Génova llegó incluso a Barcelona, donde quemó 5 galeras y luego pasó a depredar Mallorca y Menorca. En Castilla, por su parte, Alfonso de la Cerda, el año 1331, y para dejar zanjada sus pretensiones al trono castellano y leonés, rindió homenaje a Alfonso XI. Se apagaba un incendio importante de la monarquía, pero quedaban pendientes otros incendios que se manifestaron en la revuelta iniciada por don Juan Manuel y Alfonso VI de Portugal, circunstancias que le hicieron descuidar la reconquista, lo que ocasionó la pérdida de Gibraltar y de Algeciras a manos de Mohamed IV el año 1333. Y ese mismo año Cataluña sufría una terrible hambruna ocasionada por las malas cosechas. Barcelona perdió 10.000 habitantes ese año y muchos labradores murieron, siendo conocido el año 1333 como l'Mal Any Primer. Ese mismo año Mohamed IV fue asesinado en Granada, siendo sucedido por su hermano menor Yusuf I, que firmó treguas con Castilla y con los benimerines. También Yusuf sería asesinado 20 años más tarde. El 27 de enero de 1336 moría en Barcelona Alfonso IV el Benigno y ante el ascenso al trono de Pedro IV, la reina Leonor se marchó a Castilla con sus hijos, viendo cómo se hacía público un decreto de confiscación de los bienes de todos ellos, que finalmente sería revocado. Era evidente el rencor guardado por Pedro IV hacia su madrastra y hermanastros,
probablemente cargado de razón, a juzgar por la respuesta obtenida del pueblo ante las exageradas concesiones otorgadas a sus hermanastros. No obstante, el sobrenombre de El del Puñalet, con que acabará pasando a la historia Pedro IV, da también razón de la peculiar idiosincrasia del personaje que alcanzó fama de cruel y astuto al tiempo que de hábil diplomático. El reinado de Pedro IV el Ceremonioso se alargaría 51 años y estaría jalonado de graves tensiones bélicas entre las que se cuentan la anexión del reino de Mallorca, el sofocamiento de una rebelión sarda, la rebelión de los unionistas aragoneses y valencianos y sobre todo la guerra contra Castilla. Estas circunstancias tuvieron graves consecuencias especialmente en el campo de la demografía y de la economía, pero también en el campo legislativo e institucional, siendo que en 1365 era creada la Diputación General de Cataluña. En 1337 daba comienzo la Guerra de los 100 años, conflicto que acabaría influyendo en España dado que Alfonso XI se había aliado con Francia, para lo que firmó una tregua con los musulmanes de Granada. Conflicto internacional que venía a sumarse a un conflicto interno que en 1340 mantenía a Castilla sumida en guerra civil, en esta ocasión motivada porque Alfonso XI había nombrado maestre de la Orden de Santiago a su hijo adulterino de 7 años, Fadrique, hermano gemelo del futuro Enrique II, y tras el primer escándalo fue nombrado Alfonso Meléndez de Guzmán, hermano de la concubina y tío de Fadrique, a lo que se opuso el maestre de la Orden de Alcántara, Gonzalo Martínez de Oviedo, lo que ocasionó una guerra en la que fue vencido y degollado por traidor el maestre, Gonzalo Martínez de Oviedo. Lo peor es que Gonzalo Martínez de Oviedo era un baluarte de la Guerra de Granada, que amenazaba endurecerse tras la muerte del príncipe Abdelmalik, acaecida poco antes. Una vez terminada la tregua firmada con los musulmanes, la flota de Castilla, Portugal y Aragón infligió serias derrotas a los africanos y Alfonso puso sitio a Gibraltar, donde se congregaron los reinos hispánicos, así como refuerzos europeos que acudían a la cruzada, en gran medida atacados por la peste, algo que acabó siendo letal para Alfonso XI, que fallecería en 1350 durante el asedio, víctima de la peste. La Guerra de los 100 años ralentizó y a veces interrumpió la exportación de lana inglesa en el resto de Europa, lo que obligó a los grandes magnates del tejido europeo a recurrir a la lana castellana. Flamencos, franceses e italianos ofrecían por la lana merina de calidad mucho más que los pañeros locales, lo que potenció extraordinariamente la exportación de productos agrícolas y ganaderos, que había conocido un importante empuje con la aparición y el enorme progreso de las ferias de Medina del Campo o de Burgos y otros centros comerciales en la meseta como Segovia, Toledo o Cuenca. El éxito acabó aportando miseria, ya que como consecuencia decayó la actividad artesanal que en gran medida cayó en manos de extranjeros. En Castilla, seguían los enfrentamientos del rey con la nobleza. Don Juan Manuel, don Juan Núñez de Lara y don Alonso de Haro encabezaban las principales banderías. Logró Alfonso XI apresar y ejecutar a Alfonso de Haro y ponerse en situación dominante sobre Juan Núñez, que acabó sometiéndose. Quien no se avenía era don Juan Manuel, que se encontraba en extraordinarias relaciones con Portugal y con Aragón. Don Juan Manuel casó a su hija Constanza con Pedro, hijo de Alfonso IV de Portugal, cuyo matrimonio con Blanca de Castilla fue anulado. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.